Y tenemos en la línea para que nos platique un poco de cómo está el tema legal con este asunto de que el Senado de la República no logró un consenso para poder elegir a quien sería la persona que reemplazaría al ministro Arturo Saldívar, quien como sabemos pidió licencia. Y entonces este espacio del ministro en la Suprema Corte de Justicia pues debía de ser completado por una persona electa por el Senado de la República a propuesta de una terna que envía el presidente. Primero envió una terna y no se lograron poner de acuerdo. Envía una segunda terna y tampoco se lograron poner de acuerdo. Tengo en la línea a René Verde, licenciado en Derecho, maestro en Economía y Administración Pública, que con maestría también en Derecho Constitucional y Amparo y especialista en Derecho Electoral, quien le preguntaremos cómo está esta situación para la designación del nuevo magistrado. Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo está? Pues, ¿cómo ves el tema este de la designación del ministro de la Suprema Corte de Justicia? Muy bien. Pues no hubo acuerdo en el Senado para el nombramiento de la ministra en la segunda terna. Eso le da espacio al presidente, tal como señala el artículo 96 de la Constitución, para nombrar de manera directa a quien será la ministra en la Corte por primera vez en la historia del derecho constitucional, de nuestra Constitución. ¿Es la primera vez que sucede una situación así? En 106 años, sí, de la Constitución de 1917, no se había dado esta situación. Hay que tomar en cuenta en este tema el nombramiento del Senado, de los ministros de la Corte por el Senado, y su proceso se encuentra en el 91, en el 95 y en el 96 de la Constitución. Lo interesante acá es que debe recaer este nombramiento en personas que tengan la total capacitación para acceder al cargo. Generalmente surge de la carrera judicial o de juristas ampliamente reconocidos en el país. En esta terna había 3 personas que no tenían esta validación de la sociedad o del poder judicial. Fueron 2 ternas que fueron incluidas. La primera no se logra, la segunda hacen un cambio, como señala el 96. Tampoco se logran los consensos necesarios y le da la oportunidad al presidente de la República para nombrar de manera directa a quien será ministra de la Suprema Corte de Justicia. ¿Este nombramiento tiene que ser una de las personas propuestas o puede ser una persona cualquiera? Tiene que ser una de las personas que se encuentran en la terna. Se había hablado mucho en la segunda terna. Sí. Se había hablado mucho de que podían nombrar a la fiscal del Distrito Federal, pero eso no es posible porque tiene que recaer en alguna de las personas que conformaron la última terna propuesta por el presidente. Ok, dentro de esas 3 personas es de donde el presidente puede elegir, no puede escoger a una persona que no esté incluida en la terna o adicionar a la persona que eliminó en la primera terna. No, no se puede. El artículo 96 señala que en caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna, el presidente de la República someterá una nueva. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. O sea, dentro de la segunda terna tendrá que salir la próxima ministra de la Corte. Abogado, ¿y qué opinión te merece el tema de que el Senado de la República, por primera vez en la historia moderna de nuestro país, no haya podido ponerse de acuerdo para elegir a una persona? ¿Hay una falla en el sistema
pues en el sistema mexicano. Esto está poniendo en evidencia alguna falla que sería necesario corregir. No, creo que todo lo contrario. Creo que nos encontramos ante un sistema de opositores que en este caso pretenden evitar una terna afín al gobierno federal. Es evidente que de las tres personas nombradas son personas que responden a la presidencia, lo cual suena lógico porque el presidente está tratando de lograr el aseguramiento de las sentencias de la Suprema Corte, que ha realizado durante un buen tiempo lo que se conoce como lawfare. El lawfare es la guerra judicial. Este lawfare que se ha dado desde hace algún tiempo en México ha impedido que reformas estructurales del Poder Ejecutivo puedan lograrse, ya que han sido declaradas inconstitucionales, y sobre todo en procesos muy cuestionados. Yo recuerdo mucho cuando aceptan una acción de inconstitucionalidad que no era la forma idónea de abordar un tema, y lo resuelven a través de una controversia, lo cual les impidió que los efectos de esa sentencia puedan llevarse a cabo de manera idónea. Me refiero a estas últimas reformas que propuso el presidente, y que la Corte eliminó a través de formas de inconstitucionalidad. Sí, adelante. Sí, eso significa que el presidente necesitaba asegurar tener personas afines dentro de la Suprema Corte para poder llevar a cabo sus reformas, lo cual es entendible políticamente. Sin embargo, en el Senado la oposición ha impedido que esto se lleve a cabo, y nos lleva hasta este momento en el cual el presidente va a nombrar a la ministra de la Corte. Ya con este nombramiento, abogado, ¿cuántos ministros más requeriría el presidente para poder tener pues digamos que le puedan favorecer, digamos, las decisiones, como comentabas hace un momento? Esta persona, esta mujer que será designada por el presidente, ¿ya rompería ese esquema o aún todavía cuenta una mayoría opositora en la Suprema Corte de Justicia a las reformas del presidente? No, todavía existe la mayoría opositora. Esta ministra va a suplir a Lelo de Larrea, al ministro que se unió a la campaña de Sheinbaum. Arturo Saldívar, sí. Entonces, solamente va a conservar ese voto en la Suprema Corte de Justicia, pero aún existe la mayoría que no concuerda con varias de sus reformas, y que si bien es cierto, muchas de ellas tienen ese manto de inconstitucionalidad. Hay otras que han sido cuestionadas su inconstitucionalidad porque el proceso ha sido erróneo. Como el caso del electoral, ¿no? Por ejemplo, sí, el caso de la reforma electoral, que tenía muchas bondades. En este caso, no sé si... Yo creo que aplica. Sí aplica. Yo creo que aplica el término lawfare. Lawfare es la guerra jurídica. Es una guerra jurídica que se da en varios estados, o sea, en varios países, cuando el Ejecutivo y las oposiciones tienen problemas políticos. Se utiliza la vía judicial para resolver conflictos políticos. La Suprema Corte ha sido un retén de varias decisiones presidenciales.
lo que ha impedido que varias reformas estructurales se lleven a cabo. Esa es la importancia de este nombramiento. Los posteriores nombramientos, posteriores renuncias de ministros pueden llegar a esta instancia, lo cual no es del todo correcto, porque la Suprema Corte de Justicia históricamente debe ser el retén del Ejecutivo. Te puedo contar una anécdota, si te parece. Adelante. En la época de Santa Anna, no sé si recordarán los escuchas, cuando se hizo el impuesto a las ventanas. ¿Cómo no? Claro Santa Anna generó un impuesto a las puertas y ventanas de las casas. Y en la Ciudad de México se tapizaron de ladrillos las ventanas para no pagar el impuesto. Ante esta ocurrencia de Santa Anna. Es cuando la Suprema Corte elimina este impuesto a través de declararse inconstitucionalidad. Con esto quiero ejemplificar que la Suprema Corte es el tope generalmente en las ocurrencias de los ejecutivos. Y por eso es necesario tener una Suprema Corte sólida. Si bien es cierto también, sí, si bien es cierto, no todas las decisiones de la Suprema Corte han sido del gusto de todos, pero también lo es que tenemos que tener una Suprema Corte fuerte. Es posible que sea necesario reformar la Constitución respecto de estos nombramientos, desde mi opinión, y que recaiga en otra instancia. Probablemente debería ser como los nombramientos de electorales, en donde al final podría ser una insaculación al no generarse el consenso en la segunda ronda. Pues sí, porque tenemos el caso, por ejemplo, también del INAI, donde hasta la fecha no se han nombrado a sus comisionados y siguen sesionando de una manera incompleta. Muchas gracias, abogado. Te agradecemos muchísimo tu opinión experta para los radioescuchas de Sol Yucatán Radio, y seguiremos al pendiente de cómo evoluciona esto. El presidente dijo que hoy por la tarde nombraría a la persona que estaría ocuparía este puesto. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio. Gracias. Hasta luego. Bueno.